Buenos días, mi nombre es Juan Mullo, soy médico residente segundo año del Hospital de Bagliati. Voy a hacer una presentación respecto a la respuesta a tratamiento oncológico por tomografía por emisión de positrones. Bueno, los objetivos de la presentación son conocer la modalidad de imagen de la tomografía por emisión de positrones, diferenciar la utilidad de valoración del tratamiento oncológico mediante estudios anatómicos como la tomografía, la resonancia y los metabólicos como el PET. Mostrar las ventajas de la utilidad de predictor precoz de respuesta a tratamiento mediante el PET. El PET es una modalidad de imagen generada por rayos gamma. Estos rayos gamma se van a producir por colisión entre positrones y electrones y de esta forma va a dar una imagen conocida como una gammagrafía, pero una gammagrafía de tipo metabólico, ¿no? Como se ve en la imagen. Para hacer este tipo de imagen se utiliza unas moléculas radiomarcadas, que es el 18-fluorodeoxiglucosa, que es un análogo de la glucosa, que es una pseudoglucosa, ¿ya? Como es glucosa, entonces los tumores tienen gran afinidad de este radiotrazador, por lo tanto van a tener una intensidad de brillo, como se ve en la foto, en la zona abdominal. La parte ganglionar está mostrando una alta actividad de tumor, que corresponde a ganglios. Ahora, esta modalidad de gammagrafía o la tomografía por emisión de positrones es una imagen funcional y se puede fusionar con una tomografía computarizada convencional. Y el estudio ya pasaría a convertirse en un PET-CT. Tenemos aquí la imagen, la segunda imagen, la imagen de la tomografía, primero el PET, después la tomografía. Y en la tercera imagen tenemos al PET-CT, que es la fusión de la imagen gamagráfica con la imagen tomográfica y nos va a dar la imagen morfofuncional, una imagen unida de lo que es la morfología, la tomografía, con la parte funcional o metabólica que es el PET, y las imágenes patológicas que se ven aquí como unas adenopatías, se van a ver brillantes aquí, y si hay otras lesiones en otra parte del cuerpo también van a resaltar. Ahora, para evaluar la respuesta al tratamiento va a tener que haber un cambio, o sea, tenemos que comparar dos modalidades de imágenes diferentes, una basal y otra después del tratamiento oncológico. Para valorar esta respuesta al tratamiento se puede utilizar imágenes morfológicas o anatómicas como los rayos X, la ecografía, la tomografía, la resonancia, que van a valorar medidas, algunos otros parámetros que voy a hablar más adelante, y otro tipo de imágenes que son las de medicina nuclear, como las imágenes funcionales o metabólicas, que están dadas por las gammagrafías en general, el PET que acabo de hablar y el SPECT. Entonces aquí me van a dar unos cambios de tipo patológico, fisiológico, junto con los cambios morfológicos nos van a dar una respuesta morfofuncional. Entonces la respuesta al tratamiento con los estudios anatómicos o morfológicos, como la tomografía, que sería la principal herramienta que se tiene, o la ecografía o la resonancia, nos van a permitir hacer un diagnóstico, un estadiaje, una evaluación en medidas de las lesiones y ver cómo estos cambian después del tratamiento. Aparte de ver las medidas, entonces esos cambios pueden corresponder a ver la densidad, la intensidad de las lesiones, de la grasa, del componente sólido, del componente mixto, cómo estos van variando. Y cuando se utiliza contraste yodado en la tomografía o contraste de gadolinio en la resonancia, se puede ver el realce de captación, cómo es la diferencia, entonces para más o menos inferir nosotros cómo ha sido la respuesta al tratamiento. La desventaja es que esa valoración de respuesta al tratamiento va a tener que pasar algunas semanas para dar una conclusión coherente, ¿no?, con la parte clínica. En cambio, la parte de la evaluación con metabólico, con el PET-18-FDG, la respuesta va a ser temprana. Esa es una ventaja, incluso se puede evaluar a las 24 horas después de la primera quimioterapia o de alguna terapia blanco específico de tipo hormonal o antiangiogénico. Van a ver que va a haber una respuesta temprana, ¿no? ¿Por qué? Porque los cambios van a ser microscópicos in situ en el ambiente tumoral, dentro de la citoestructura tisular. ¿Y por qué se va a ver estas alteraciones? Porque estos medicamentos van a hacer una alteración desde el punto de vista de la perfusión, de la oxigenación y del metabolismo. Entonces estos cambios ya se van a hacer palpables en los pacientes. Aquí tenemos una imagen primera de una tomografía y un PET-CT acostado, y vemos aquí la imagen de
de una adenopatía cerca a la curvatura del estómago, y se ve aquí morfológicamente cómo esta lesión es nodular, tiene una densidad de tipo irregular, y en el PET-CT podemos ver que esa imagen corresponde a una intensidad de actividad elevada, o sea, es un tumor que está activo. Después del tratamiento, podemos ver que esta lesión nodular persiste dentro de la vista tomográfica, casi sin variación. Quizás la densidad haya disminuido un poco, pero dentro del metabolismo se ve una ausencia ya del metabolismo en esa zona. Entonces, para hacer esta valoración, hacemos una evaluación visual. Podemos ver el tamaño de la lesión. De hecho, que con el PET, al tener respuestas tan precoces, la respuesta de medición no va a poder ser factible. Entonces, las medidas van a ser por tomografía y a la larga, ¿no? Vamos a ver el patrón de captación, vamos a ver la intensidad de actividad del tumor. Déjenme decirles que cada tumor tiene una diferente actividad, y ya cuando uno va viendo diferentes procesos neoplásicos, va viendo más o menos la intensidad de brillo que tienen y cómo estos van respondiendo. Desde el punto de vista cualitativo, un punto importante, como les comentaba, es la historia clínica, o sea, saber el tipo de cáncer. Un punto cuantitativo de querer valorar esta intensidad de actividad es el SV, que es el Standard Uptake Value, que nos da una medida en número de esta intensidad, ¿no? Por ejemplo, este tiene una intensidad, digamos, de 10, y después del tratamiento va a bajar a 0 o a 1, porque el fondo tiene una actividad. Entonces, de esa forma nosotros hacemos una valoración desde el punto de vista cualitativo y también cuantitativo. Aquí tenemos ejemplos de cómo el PET es una potente herramienta de respuesta al tratamiento temprano. Esta es una imagen basal de un paciente con un GIST, un tumor del estroma gastrointestinal, en tratamiento con imatinib. Se ve cómo a las 24 horas ya van desapareciendo estas lesiones oscuras que se ven aquí. A las 24 horas se van viendo que disminuyen. A los 7 días se ven en menor actividad. A los 2 meses, incluso a los 5 meses y medio, ya no se ven esos focos de hipermetabolismo patológico por el cáncer. Y ya quizás a esa cantidad de tiempo, o a partir de los 2 meses, ya hay algunos cambios morfológicos, de alguna alteración de la densidad, del tamaño, del realce del contraste, como con la tomografía o resonancia. La respuesta metabólica completa es una respuesta completa. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente con cáncer de mama con una metástasis ósea. En el PET-CT podemos ver cómo tiene una intensidad de brillo elevado, y después del tratamiento vemos que ya no hay captación, pero dentro del punto de vista tomográfico las lesiones se ven similares. Entonces es una respuesta metabólica completa. Una respuesta metabólica parcial es un paciente en un estado basal, tiene adenopatías, como vemos aquí, a nivel de las axilas, del mediastino. Después del tratamiento podemos ver que la intensidad, el tamaño ha disminuido. La intensidad de actividad y el tamaño morfológico han disminuido en las axilas y del mediastino. Entonces todavía se puede ver un poco de actividad o de brillo en esa zona. Esto corresponde a una respuesta metabólica parcial. Aquí tenemos más ejemplos de respuesta metabólica parcial. Aquí hay varias adenopatías que captan la glucosa, y en este control vemos que solamente hay una adenopatía de menor tamaño que capta y es única, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es la respuesta parcial. La enfermedad estable metabólica es cuando se tiene este paciente, por ejemplo, es un cáncer de recto con metástasis en hígado, que tiene una metástasis extensa en el hígado. Se le da los tratamientos, en el control permanece igual, no hay mayores cambios a nivel del hígado, no hay lesiones nuevas. Entonces esto corresponde a una enfermedad metabólica estable. La progresión metabólica de enfermedad es cuando, a pesar del tratamiento oncológico o algún tipo de tratamiento novedoso que se dé, progresan. Este es el caso de un paciente con cáncer de tiroides metastásico. Todos estos puntos negros que se ven aquí son metástasis de diferentes tamaños. Se le da el sorafenib, que es un medicamento para los pacientes con cáncer de tiroides avanzado, y a pesar de ese tratamiento la progresión es evidente, con más lesiones tumorales a nivel de hígado, de tórax, de cuello, incluso hasta la palota. Entonces esto corresponde a una progresión metabólica de enfermedad. En conclusiones, la tomografía por emisión de positrones es una modalidad de imagen gamagráfica y metabólica presente en nuestro hospital. Valora precozmente la respuesta al tratamiento oncológico y patología tumoral con los diferentes medicamentos que maneja oncología para ver respuesta al tratamiento, y la ventaja es que son precoces. Ahora, otro objetivo o otra conclusión es que se debe de difundir esto entre los oncólogos, los radiólogos y todo el área clínica,
de las ventajas que tienen estos estudios sobre los estudios de la tomografía y la resonancia, por lo menos en esta valoración. ¿Ya? Eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Juancito, una consulta. ¿Todos los tumores o todas las transiciones neoplásicas van a PET para un control? No. Hay tumores que no tienen el metabolismo asociado al consumo de glucosa, sino a otros componentes celulares. Por ejemplo, el próstata no es bueno hacer con FDG. ¿Por qué? Porque su metabolismo está dado más a nivel de los lípidos, de las membranas de recambio lipídico. Entonces, si le hacemos un PET con un FDG, no va a ser de utilidad. Entonces, se utiliza otro trazador en vez de glucosa, utilizar un lípido, ¿no? Por ejemplo, acetato marcado, ¿no? Para hacer un PET con eso. Entonces, ver el otro grupo de tumores que no tienen metabolismo elevado. Pero sí se podría hacer solamente con un diferente radiotrazador. Sí, entonces, teniendo esa premisa, podría decirse que sí se pueden hacer todos con control. Se pueden hacer, claro. O sea, hay diferentes trazadores para tumores específicos. Por ejemplo, los neuroendocrinos, la glucosa no tiene ninguna utilidad prácticamente, a menos que sea un neuroendocrino indiferenciado. Ahí sí ya su consumo ya está dado en glucosa. Pero un neuroendocrino bien diferenciado, su metabolismo está dado por otras vías, ¿no? Entonces nosotros utilizamos esas otras vías para hacer un fármaco para evaluar tumores neuroendocrinos. Bueno, creo que hay una premisa en lo que es PET. Mientras más capte el tumor, más agresivo, más anaplásico es. Exacto, ¿no? sí. Entonces, cierto. yo recuerdo que cuando hice la revisión de tumores mediastinales, está lo que es los tumores germinales. Y hay casos en los que estos tumores germinales brillan bastante en los controles PET, captan bastante FDG, pero en controles posteriores se ve que esta captación va disminuyendo, inclusive puede estar ausente. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Se plantea de que este tumor germinal maligno anaplásico pasó a ser un teratoma. No, maduro. Está respondiendo al tratamiento ya, ¿no? O sea, todo el componente angiogénico, de metabolismo, de consumo de glucosa ya está disminuyendo en este tumor, ¿no? Por lo menos se lo está poniendo en un rango de enfermedad estable, que es el objetivo. No hay cura en oncología, por lo menos se está colocando en un rango de enfermedad estable, que es el objetivo de oncología. Otra pregunta más, Juancito. O sea, si bien es cierto, has mencionado de que hay un submax, o sea, para cada tipo de tumor, ¿no? Pero en promedio se podría decir cuál es el valor tal como para poder nosotros decir de que ya es una captación anormal, porque como tú bien lo mencionaste en algún momento, y sí, pues hoy hay estructuras normales del cuerpo que sí tienen un metabolismo como tal, ¿no? Pero nosotros, ¿cuándo deberíamos de considerar el promedio, ¿no? Definitivamente. Va a depender mucho de la historia, de la ubicación del tumor. El PET, como ven, no es un examen de entrada para evaluar cáncer. Es un examen entre complementario y suplementario, podríamos decir. Quizás más suplementario, porque se supone que la mayoría de tumores se maneja con tomografía, resonancia. Entonces, los que lleven a una duda diagnóstica, a una incertidumbre de manejo, es que tienen que entrar a utilizarse el PET. Y ya sabemos ya de antemano dónde se está estudiando, ¿no? El tumor. Tiene una duda, entonces caracterizar y irnos a enfocar de frente a ese tumor, ¿no? Ahora, las medidas de cuantificación del SV es invariable. Puede haber tumores que capten poco SV de entrada y en la valoración también no tengan un cambio adecuado. Entonces, a esos tumores hacer la valoración de respuesta no va a ser tan práctico, ¿no? En cambio, hay tumores que tienen una intensidad de brillo intenso, como los carcinomas epiderdimoides o los linfomas. Con tratamiento, estos vamos a ver una respuesta, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va, ¿no? Ahora hay procesos infecciosos también que tienen una alta intensidad de metabolismo. También tenemos que saber diferenciar, ¿no? Preguntar al paciente si tiene un problema de tipo infeccioso, ¿no? Que nos puede hacer un falso positivo, y hay que descartarlo como historia clínica. Gracias, Juan. Gracias a todos por su presencia.